el seminario de ahora está basado en el curso de Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas y la propiedad intelectual. En realidad, este seminario se da por las constantes preocupaciones mostradas durante el curso en relación a el tratamiento legal que se le ha dado a nivel global de separar conocimientos tradicionales y recursos genéticos. Desde el Convenio de Diversidad Biológica, adoptado en el año 92 en Río de Janeiro, se separan estos dos conceptos. Los cubre a los dos, pero sin embargo los trata de manera diferenciada. En el artículo 15 reconoce que los países son soberanos o tienen derechos soberanos sobre sus recursos genéticos y ellos disponen las maneras en cómo los interesados pueden acceder a ellos, y por otro lado promueve la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Conceptualmente no habría ninguna disrupción de esto. Sin embargo, los pueblos indígenas viven en constante relación y con una visión holística de la naturaleza y de el ámbito en donde se desarrollan su vida. En ese sentido, el patrimonio biocultural estaría abarcando conocimientos tradicionales, recursos genéticos, formas de vida y las distintas relaciones que los pueblos indígenas desarrollan con su medio, y no solamente con ciertos o determinados puntos o temas que han sido tratados de manera aislada en el derecho internacional. Es a partir de esa visión que surge la necesidad la necesidad de ampliar la visión y tratar de integrar la legislación y los tratamientos diferenciados que existen actualmente. En ese sentido, tendría que poner el ejemplo de Perú, por ejemplo. En el Perú tenemos un régimen de acceso a recursos genéticos establecido de acuerdo a los artículos 15 y 16 del Convenio de Diversidad Biológica, en donde se establecen a las autoridades que tienen la potestad de conceder el acceso a los recursos genéticos y también establecer el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de estos. Y por otro lado, tenemos una ley que trata de la protección de los conocimientos tradicionales relacionados a recursos biológicos. En principio es una ley pionera, distinta, no existe una ley similar en el mundo. Se podría decir que es la primera norma nacional que trata de proteger conocimientos tradicionales de una manera legal. En principio, vuelvo a repetir, es una buena norma que lo que trata de hacer es que las personas interesadas en usar conocimientos tradicionales de pueblos indígenas peruanos consigan el consentimiento previo informado de ellos y también les permitan a los pueblos participar de los beneficios derivados del uso de sus conocimientos tradicionales. Tenemos que tener en cuenta que los conocimientos tradicionales o ancestrales de los pueblos indígenas llegan a ahorrar hasta el 90% de los costos que significaría la bioprospección para las empresas que desarrollan o que trabajan con recursos naturales. En ese sentido, la norma peruana lo que trata de hacer es proteger solamente un grupo de conocimientos tradicionales. Sin embargo,
Nico, disculpa, perdimos la conexión, deja no de te lado escuchamos. los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas relacionados a su forma de vivir, que incluyen las técnicas de caza, las técnicas de construcción, vestimenta, alimentación, ¿no? Tradición culinaria, cánticos, creencias religiosas, ¿no? Creencias ancestrales, toda la visión holística que en realidad los pueblos indígenas consideran como un todo y no dividida. Entonces, en constantes foros nacionales, los pueblos indígenas han criticado esta visión normativa. Sin embargo, desde el derecho internacional sería muy complicado o no habría la forma de poder integrar esto. Disculpa, perdimos la conexión, ya no te escuchamos. ¿No me escuchan? Sí, ¿está bien? ¿Continúo? Ok, perfecto. Entonces, legalmente habría una disrupción, una separación de lo que vendría a ser el patrimonio cultural. Desde hace unos años, identificados estos problemas, han habido tendencias desde la sociedad civil a integrar estos elementos. Es a partir de esto que surge el concepto de patrimonio biocultural, que legalmente no está reconocido. El único documento que habla de la bioculturalidad es el Protocolo de Nagoya, cuando hace mención a los protocolos o normas consuetudinarias de los pueblos indígenas que permitan la interrelación entre personas foráneas al pueblo indígena y que quieran acceder a sus conocimientos. Debo decir que esta es un avance. En el Perú se está promoviendo desde la sociedad civil en función o mediante el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales el desarrollo de protocolos bioculturales, mediante los cuales los pueblos indígenas establecen cuáles son los procedimientos que las personas foráneas a el pueblo indígena debe cumplir y realizar de acuerdo al derecho consuetudinario de ellas. Este ejemplo se ha visto plasmado con un mayor resultado en Panamá, en donde el pueblo Kuna ha desarrollado ya y ha establecido ya un protocolo biocultural para poder acceder a sus conocimientos tradicionales. No es el proceso establecido en el protocolo biocultural Kuna no es de lo más simple. Es más, para poder llegar a una decisión, a una solicitud, el tiempo establecido en el protocolo biocultural es de 2 años, tomando en cuenta desde que se presenta la solicitud a el Consejo Kuna y hasta que ellos toman la decisión. Con todo esto, lo que se quiere tratar de ver es el avance en la incorporación de las demandas de los pueblos indígenas frente al tratamiento aislado o separado de los distintos componentes que convergen en la visión holística de los pueblos indígenas. Además, tenemos que tener en cuenta que recursos genéticos, conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural en sí tiene ya en la actualidad varias amenazas. La principal es cambio climático, en donde los países del sur o los países
biodiversos y que nos encontramos en el continente americano debajo de la línea ecuatorial, vamos a tener efectos e impactos negativos muy fuertes en función al cambio climático, y las personas que van a tener mayores dificultades para adaptarse y mitigar estos efectos son efectivamente los pueblos indígenas. Por otro lado, tenemos también la amenazas como los cultivos transgénicos, el desplazamiento de pueblos indígenas por la ampliación de la frontera agrícola, intercambio de tecnologías, cuestiones que en realidad van avanzando y que los pueblos indígenas consideran no se les está prestando debida atención desde los gobiernos. Sin embargo, debemos también tomar en cuenta cuál es la visión o cuál podría ser el trabajo a desarrollar desde la sociedad civil para presentar o para presionar a los distintos gobiernos para la implementación de tratados internacionales que abarcan estos temas y que, es más, establecen obligaciones a los estados de promover la protección, desarrollo y respeto de los conocimientos tradicionales y por ende del patrimonio biocultural. Es en ese sentido que los países se encuentran en una deuda con los pueblos indígenas en poder establecer medidas no solamente legales, sino medidas efectivas de protección, digamos, y de promoción y de empoderamiento abordar, digamos, las estrategias de los pueblos indígenas en estos campos para poder hacer justamente esa propuesta a los estados. Yo creo que hasta aquí podría ser mi participación y quedo a la espera de preguntas y poder abrir el piso para las distintas participaciones. ¿Sí? ¿Me escucharon? Mi nombre es Jorge Mamaní. Quería saber al respecto, digamos, si existen espacios donde se pueda abordar, digamos, las estrategias de los pueblos indígenas para poder hacer justamente esas propuestas a los estados que tienen los gobiernos, sancionar esos derechos que tenemos. Sí, en realidad existe el grupo de trabajo del artículo 8J del Convenio de Diversidad Biológica, compuesto por representantes de pueblos indígenas de todo el mundo, que están trabajando desde ya bastante tiempo las formas de identificar herramientas específicas y sui generis, es decir, especiales, creadas solamente a partir de la visión de pueblos indígenas para la protección de los conocimientos y derechos ancestrales relacionados a este tipo de conocimientos y al patrimonio biocultural. A raíz del trabajo del grupo del artículo 8J es que se han presentado varias propuestas, entre ellas la creación de un régimen de propiedad intelectual sui generis para la protección de conocimientos tradicionales. Me parece que a partir de este grupo, que en realidad es el más importante y en función al cual el protocolo de Nagoya ha sido adoptado con una visión mucho más relacionada a los pueblos indígenas, que se puede trabajar y presentar peticiones y sugerencias a nivel internacional. Cada país tiene representantes indígenas. En el grupo de trabajo del artículo 8J
las personas que trabajan en él son representantes indígenas, no son personas destacadas o identificadas por los gobiernos, sino por los mismos pueblos indígenas, ¿no? Esa me parece que es una de las herramientas más importantes con las que ahora se cuenta para el reconocimiento y protección de los conocimientos tradicionales. Nuevamente, sin embargo, estamos... No sé si habría otra pregunta o si quedó claro digamos, esta respuesta. mecanismos para poder resguardar el patrimonio cultural o biocultural. Sí, decía, estaba planteando el hecho de que hasta que existan normativas adecuadas para garantizar los conocimientos tradicionales, hoy se sigue enajenando a nuestra gente de esos conocimientos tradicionales. ¿Cuál podría ser el mecanismo de poder encarar, digamos, un resguardo, una protección a las personas que tienen el conocimiento tradicional? Porque en las comunidades se siguen, digamos, desprotegidas, hay gente que entra, empresas que salen, o sea, hay una desprotección. ¿Cuál podría ser el mecanismo hasta tanto el grupo de trabajo aborde propuestas, hasta que haya una ley nacional como la del Perú o la del otro país que mencionaste? ¿Cuál podría ser el mecanismo inmediato para garantizar una protección sobre los conocimientos tradicionales? Los conocimientos tradicionales hoy se sigue enajenando a nuestra gente de esos conocimientos tradicionales. ¿Cuál podría ser el mecanismo de poder instalar, digamos, un resguardo, una protección a las personas que tienen el conocimiento tradicional? Porque en las comunidades se siguen, digamos, desprotegidas, hay gente que entra, empresas que salen, o sea, hay una desprotección. ¿Cuál podría ser el mecanismo hasta tanto el grupo de trabajo aborde propuestas, hasta que haya una ley nacional como la del Perú o la del otro país que mencionaste? ¿Cuál podría ser el mecanismo inmediato para garantizar una protección sobre los conocimientos tradicionales? En realidad no existe una receta única para poder proteger de manera eficiente los conocimientos tradicionales y el patrimonio biocultural, por ende. Tenemos que tener en cuenta además que la cultura relacionada a manifestaciones culturales y patrimonio cultural en sí se encuentra protegido mediante otro ámbito y bajo otro tratado internacional adoptado por la UNESCO. En realidad, vuelvo a repetir, el tratamiento a los distintos componentes con los que cuenta la visión holística de los pueblos indígenas se encuentra tratado por distintas herramientas del derecho. El tema más representativo de esto sería el tratamiento que se le da en los estados al tema territorial de los pueblos indígenas. En el Perú, por ejemplo, la forma que se ha identificado para proteger los conocimientos tradicionales es mediante el establecimiento de la Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería, en la cual busca o investiga todas las solicitudes de patentes o patentes concedidas
relacionadas a recursos genéticos y a conocimientos tradicionales en las distintas oficinas de propiedad intelectual del mundo. Es mediante esta visión que se han evitado, se patenten productos y conocimientos tradicionales en distintos países del mundo, pero no es una herramienta única. Actualmente se está tratando de replicar la experiencia peruana en Ecuador y Colombia, pero depende mucho de la voluntad de los gobiernos y también de la voluntad de los pueblos indígenas, porque tenemos que tener en cuenta que en Perú la representatividad indígena no es de las más fuertes, pero sin embargo se ha logrado grandes objetivos, grandes metas a nivel de protección de sus derechos. Pero vuelvo a repetir, hay distintas herramientas que se buscan y que tienen que partir de la iniciativa de los pueblos indígenas para lograr su concretización a nivel nacional. El ejemplo de la Comisión de Biopiratería es solamente uno de ellos. Otro sería el régimen de protección sui generis de propiedad intelectual que se planteó también a la comunidad andina, en donde lo que se trata de proteger es la visión colectiva y la propiedad colectiva de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. De acuerdo a la normativa internacional y nacional peruana, la propiedad de los conocimientos tradicional no es individual, sino es colectiva, pertenece a un pueblo o a varios pueblos indígenas y no se puede privatizar o de alguna manera individualizar esto. Entonces, el tratamiento de protección legal que se debería dar es mucho más diferente que el que se conoce hasta ahora de individualización de derechos, ¿no? Creo que respondo algo en la pregunta que se hizo, ¿no? Me parece que la protección inmediata de conocimientos tradicionales y de derechos relacionados a conocimientos tradicionales parte desde la sociedad civil y desde los pueblos indígenas en sí. Me explico. Al no contar con herramientas legales implementadas, adoptadas, que den la suficiente fuerza como para defender de alguna manera la propiedad sobre, o la titularidad, perdón, sobre los conocimientos tradicionales, el uso de herramientas de comunicación, de concientización y de inclusive de educación son las más adecuadas. Al identificar un aprovechamiento ilegal, por así decirlo, de un conocimiento tradicional, se podría desde el pueblo indígena identificar y crear campañas de concientización y de responsabilidad social de las personas que están utilizando este tipo de conocimientos. No es simplemente esperar que se apruebe una herramienta legal, sino también aprovechar las herramientas sociales con las que se cuenta actualmente. Por ejemplo, se dio un caso en donde una empresa francesa solicitó una patente sobre un recurso genético peruano que estaba relacionado a conocimientos tradicionales de pueblos indígenas peruanos. Lo que hizo la Comisión de Biopiratería en ese caso fue contactarse con la empresa, pero también con grupos antibiopiratería de Francia, quienes realizaron campañas mediáticas sobre esta vulneración a los derechos de los pueblos indígenas. Y no fue mediante la acción de la Comisión, sino por medio de estas campañas mediáticas que la empresa retira esa solicitud de patente. Me parece que esa sería una herramienta inmediata de cómo buscar la protección de los conocimientos tradicionales.